están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene, quien está en Antofagasta para reunirse con el gremio local, los estudiantes y también proponer algunos temas sobre los que vamos a estar conversando. Por ejemplo, uno de ellos es si el periodismo está o no a la altura de los cambios sociales en nuestro país. Muchísimas gracias, Margarita, por acompañarnos acá en la entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Gracias al canal. Es una oportunidad para mí como presidenta del colegio y también para el colegio, para que los telespectadores, las audiencias se enteren de cuál es el trabajo que nosotros realizamos. Vamos con esta sugerencia que nos hace, ¿cierto? El título un poco de esta charla, de si se está o no desde el periodismo a la altura de estos cambios sociales en nuestro país. ¿Se está o no se está? Yo pienso, sin ser muy negativa, pienso que todavía nos falta un gran camino que recorrer para estar a la altura de los cambios sociales. Creo que tenemos que hacer una autocrítica, lo dije hoy en la mañana en el debate que tuvimos con las alumnas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, también en reuniones más privadas con los dirigentes y dirigentas del Regional Antofagasta del colegio, que necesitamos reflexionar profundamente cuál es nuestro rol, cómo están comportándose los medios de comunicación respecto de lo que realmente la ciudadanía requiere para estar bien informada, para poder tener un contexto adecuado respecto de la realidad. Nosotros somos constructores de realidad y también para ayudar a las personas a tener conciencia de los momentos históricos que viven. ¿Y por dónde está pasando ese no estar a la altura? Hay temas que siempre se han estado discutiendo desde el periodismo, la concentración excesiva de algunos medios, ¿no? En Chile, que todavía sigue siendo, hoy día uno podría decir, el surgimiento de redes sociales ha hecho una apertura, la falta de periodismo de investigación en el país, la falta de fondos para eso. ¿Por dónde está pasando la construcción de esa realidad? Sí, tienes razón, o sea, todo lo que tú mencionas y más. Todo lo que tú mencionas y más, porque son varios los factores que han contribuido que nosotros nos hayamos quedado de alguna manera no a la altura, como estamos diciéndolo en este título para la conferencia de hoy. Pero ahí yo creo que tiene que ver el ambiente, el sistema que tenemos en nuestro país de concentración medial. No es una concentración de los medios en sí mismos, sino es una concentración económica, política, ideológica de los medios, de los grandes medios de comunicación. Y si bien es cierto, las nuevas plataformas de internet, los nuevos medios que han surgido a través del uso de esta tecnología, no ha sido suficiente para contrarrestar esa concentración de los medios. ¿Suficiente por qué? Porque no se financian, justamente, que es una de las tesis que muchos ponen sobre la mesa. Es que no se financian y algunas cuestiones que han sido paliativas, digamos, para poder ver de qué manera contribuimos a fortalecer estas iniciativas informativas que pudieran contribuir al pluralismo. Yo siento que están todavía al debe. En la ley de prensa hay dos fondos, ¿no? El fondo de medios y el fondo para investigar si existe pluralismo en Chile o no. Esos dos fondos son muy restrictivos, son muy poquitos fondos, por lo tanto es un poco, y aquí voy a decir algo incorrecto, pero lo tengo que decir, es como repartir pobreza. La verdad es que yo creo que necesitamos, y esa es la postura del Colegio de Periodistas, un nuevo sistema medial que permita, por un lado, regular la concentración de los medios de comunicación, fortalecer el apoyo a las nuevas iniciativas mediales, locales, regionales, comunitarias, y también a la investigación sobre cómo estamos comportándonos frente a la sociedad. Porque existirá en eso un peligro, en el no quizás financiar estas iniciativas, un peligro de que se abre un camino para que a lo mejor autoridades de turnos, políticos, alcaldes, diputados puedan ejercer influencia a través de el pago, efectivamente, de publicidad directamente a alguno de esos medios y la información que se tenga. Ese es un peligro, pero yo creo que si se regula bien, aun cuando pudiese existir ese riesgo, yo lo correría, el riesgo, acompañando una buena normativa que regule el uso de esos medios, de que una iniciativa no sea una pantalla de un partido político, que no sea una pantalla de una propaganda,
porque digamos la verdad, los grandes medios no son medios de comunicación, son medios de propaganda. Entonces, yo pienso que necesitamos correr ese riesgo y generar medios públicos, ¿no es cierto?, controlados con recursos del Estado y controlados de manera, digamos, de buena manera, en el sentido de dar oportunidad a todos con espacios democráticos. La vuelta a la democracia, Margarita, no trajo consigo la vuelta democrática de los medios, ¿no? Eso Para todavía, nada. pese a que hoy día resulta a veces difícil de creer o de analizar desde la profundidad de eso. Y no solamente eso, Carolina, es más grave aún. Todas las iniciativas informativas, todos los medios de comunicación que se crearon en dictadura, sucumbieron en democracia por el nulo apoyo para poder sustentarse como medios de comunicación, con periodistas debidamente pagados, con las condiciones adecuadas para cumplir el trabajo periodístico. Es decir, cómo esa empresa se puede sustentar si no hay apoyo del Estado, de los gobiernos que estuvieron, los gobiernos de la concentración y los gobiernos de la nueva mayoría. ¿Cómo entran en ese rol los distintos formadores de periodistas hoy día en el país? Las escuelas de periodismo en Chile y la visión que hoy día ustedes tienen. Hay muchísimas casas de estudio privadas que tienen fines hoy día distintos también. Bueno, también, o sea, yo creo que en ese sentido es otro elemento que nosotros estamos también, y hoy día lo hablamos con las estudiantes de periodismo, prestándole un poco de atención y viendo cómo nosotros no podemos intervenir como colegio en las mallas curriculares, ni en las escuelas de periodismo, ni viendo cuál es el sentido, cuál es la línea, por decirlo, editorial que pueda tener una escuela de periodismo. Pero sí necesitamos llamarle a la atención en 3 puntos. Uno, yo siento que las escuelas de periodismo se han quedado rezagadas en cuanto a contenidos, en cuanto a lo que realmente estos cambios sociales están demandando de los periodistas. Por ejemplo, en el tema de género, la formación hoy de los periodistas tiene que ser con una mirada bastante crítica para desarrollar un periodismo respetuoso de los derechos humanos, respetuosos de la equidad de género, del género como un concepto cultural y también evitar la discriminación en todas sus formas. Por otro lado, nosotros pensamos que las escuelas de periodismo también tienen que ver la realidad que hoy estamos viviendo en la prensa nacional, de los despidos masivos, la precariedad laboral y por lo tanto aquellos jóvenes que tienen la ilusión de ser periodistas se van a enfrentar en el futuro tal vez con una situación laboral más dramática que de la que nos enfrentamos nosotras. Entonces, nosotros, por ejemplo, hicimos un informe sobre la precariedad laboral, digo nosotros, el Colegio Periodista, hicimos un informe sobre cuánto han sido los despidos en el año 2018, en la repartición pública, en los medios de comunicación, en los grandes medios, que hubo despidos masivos, y ese informe se lo hicimos llegar a los directores y directoras de las escuelas de periodismo, porque creo que con ese insumo pueden también hablar con total transparencia con sus estudiantes y ver de qué manera sorteamos eso. Yo creo que hay muchas escuelas de periodismo, tal vez demasiadas escuelas de periodismo, y hay que ver cómo podemos regular también eso. Recién decía, es muy difícil hoy día poder incidir en una malla curricular, poder interceder en un mercado que tiene una forma de actuar quizás, cierto, de hace bastantes décadas de alguna forma. Pero, ¿cuánto entonces podríamos hoy día decir el Colegio de Periodistas busca, cierto, esos espacios de incidir y realmente decir, mira, esta es la visión que nosotros tenemos como gremio y es lo que vamos a permitir o no permitir? Mucho se ha discutido también de cómo se regulan, por ejemplo, los sueldos en Chile cada vez, y hablo del género televisión, quizás es que es un poco el que más conozco, el formato también. Se están escogiendo distintas productoras para hoy día contratar con muchos menos beneficios que sindicatos que han sido históricos. Eso está pasando entre los canales de televisión. Totalmente, ¿cierto? De acuerdo. Nacional. Entonces, hay estándares que se han ido nivelando hacia abajo, por eso hay sueldos que están hoy día menos regulados. Mira, ¿no? Aquí se metió una colita del diablo, digamos, con la tercerización. El que hayan despedido a muchas personas, por ejemplo, en Canal 13, para luego contratar productoras externas,
que eso es tercerizar con un costo mucho menor que el tener los periodistas que hubo en esos canales, y eso también es precarizar el ambiente laboral. Y a partir de ese hecho, nosotros dijimos, la verdad es que las organizaciones sindicales de los medios de comunicación están en una situación de total indefensión. Y por lo mismo, nosotros sentimos, y con todo respeto a la CUT y a la ANEF, nosotros sentimos que no era suficiente recurrir a la CUT y recurrir a la ANEF por esta situación de precariedad laboral en el periodismo, y nos acercamos y fuimos a plantear nuestra preocupación a la Organización Internacional del Trabajo. Y allí también entregamos este informe del que te contaba, de los despidos masivos que hubo el 2018 en distintos medios de comunicación y también en la administración pública. Margarito, siguen siendo siempre múltiples los desafíos, sin duda, desde Sí. los gremios y el trabajo gremial, por las necesidades que van planteándose además con los cambios. Así es. ¿Cuáles son esos desafíos estratégicos que ustedes fijan hoy día y el nivel también de, vuelvo a decirlo, de incidencia que ustedes buscan tener en la realidad chilena desde el gremio hoy día? Mira, hay algo que es necesario decir. Los colegios profesionales tuvieron mucha fuerza para regular las profesiones, para precisamente decir cuánto debiera ganar tal profesional, este otro, se ponían estas tarifas. De eso se nos despojó, ¿no es cierto?, durante la dictadura, y hoy día estamos peleando con la Federación de Colegios Profesionales por la ley de colegios profesionales, porque sentimos que necesitamos que nuestras profesiones estén respaldadas, que haya una ley que respalde lo que nosotros como colegios profesionales hacemos, y no solamente para respaldarnos nosotros como profesionales, sino también para regular el tema de la ética en las profesiones. Y eso es un beneficio para la sociedad en general, que las profesiones estén reguladas por marcos, por éticas que puedan ser abordadas como lo abordamos nosotros, pero no con un sentido vinculante, desde los tribunales de ética de los colegios profesionales y también de los tribunales regulares de justicia, cuando se cometen violaciones, o no diría violaciones, pero cuando se transgreden las éticas profesionales. Ese para nosotros es un punto muy importante. Y lo otro es que, a propósito de la concentración de los medios, lo que hablábamos al comienzo, nosotros nos hemos propuesto proponerle al país instalar en la Constitución, en esta, que ya está bastante parchada, o en una nueva Constitución, que es lo que necesitamos como país, el derecho humano a la comunicación. Y en ese derecho humano a la comunicación estamos hablando del derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, la regulación de los medios de comunicación para evitar las concentraciones, poner énfasis en la ética del periodismo y también ver de qué manera podemos cubrir las necesidades de las audiencias. Ahí hablamos de una incidencia gremial, pero también política. Sí. Es ahí donde ahora quiero detenerme, Margarita, porque uno puede pensar, por ejemplo, el colegio de profesores, el colegio médico, son colegios muy visibles y que siempre hay una opinión respecto de cada hecho político, suceso. ¿Qué pasa con esa voz también hoy día política del colegio de periodistas en el país? Mira, es bien difícil para nosotros cuando nos instalamos a debatir sobre la coyuntura política, a veces, y no te creas que solamente en el colegio de periodistas, también hay una discusión al interior de la Federación de Colegios Profesionales, si nosotros tenemos que salir a la palestra, por decirlo de algún modo, para poner atención en algunas cuestiones políticas que están aconteciendo. Nosotros hemos sido bastante cuidadosos con eso, pero sí hemos advertido y hemos salido con declaraciones públicas toda vez que se ha transgredido, por ejemplo, el tema de, o se ha entregado información con montajes, ¿no es cierto?, en donde el medio de comunicación ya no es medio de comunicación, sino de propaganda, en donde la información está tergiversada, principalmente cuando nos ha dolido mucho, y creo que ahí se han quebrado las confianzas, cuando las fuentes informativas, que para nosotros eran fuentes totalmente fiables, como lo son las instituciones del Estado, desde esas mismas fuentes ha venido
lo que hoy se llama fake news. Desde esas fuentes ha venido la información el caso falsa. Catrillanca El caso Catrillanca. Pero eso es uno de los ese es emblemas, uno de los casos emblemáticos en donde la falsedad de la información se instaló desde un comienzo y eso sí, nosotros fuimos bien categóricos en decir que nosotros como periodistas estábamos en total indefensión si las propias fuentes informativas de las instituciones del Estado estaban realizando este montaje, entregando información falsa. Cada día se descubría una cosa distinta que se contradecía con la dicha anteriormente. Y aquí hubo algunas, los públicos en general, las audiencias, culparon a los periodistas. Y la verdad es que los periodistas fuimos víctimas de esas fuentes que nos entregaron información falsa. ¿Y cómo vas tú a decir que un ministro te está mintiendo? O que un general de carabineros está mintiendo sobre un hecho. Entonces, eso hace que hoy también hagamos una reflexión profunda de qué está pasando con la verdad, qué está pasando con la entrega oportuna. Y entonces ahí se transgrede el derecho a la información que tenemos todos y todas. ¿Es fácil mentir en Chile? Y se lo pregunto porque en realidad lo hablábamos recién, o sea, muchos medios a veces parecen replicar de acuerdo al financiamiento que ese medio tiene una realidad o un hecho concreto. El caso Catrillanca para muchos sigue siendo tema de análisis hoy día de cómo una información que ha sido planteada desde una institución termina replicándose y que los ciudadanos terminan consumiendo como derecho a informarse, ¿no? Entonces, ¿es fácil mentir en Chile hoy día? Es fácil mentir, y mentir de manera muy sutil a veces. Por ejemplo, en las últimas, el mes pasado, por ejemplo, tuvimos 2 casos que fueron bien dolorosos, porque cada vez que ocurren estas cosas en el periodismo, nosotros sentimos que estamos perdiendo la confianza de la ciudadanía en el periodismo y por lo tanto queremos recuperar esa confianza y por eso que nos complica, nos duele que se mienta o se hagan montajes que a veces, y aquí voy a decir algo también para un poco defender a mis colegas, a veces no se toma conciencia de que se está estableciendo una imagen, por ejemplo, como lo del Megavisión, de Mega, digamos, de Mega, que pone una imagen que no correspondía a lo que realmente estaba aconteciendo en Valparaíso con el movimiento feminista o con la marcha feminista. Entonces, es como de manera muy liviana, con mucha liviandad, te fijas, se construye una realidad que queda y se perpetúa en el tiempo y entonces se criminaliza un movimiento social que de verdad no es necesario que hagamos eso. Eso es generar un ruido innecesario en la convivencia cotidiana. Usted hablaba de uno de los desafíos y búsquedas hoy día es garantizar a través de la Constitución un derecho, el derecho a la comunicación de los ciudadanos, pero eso requiere una responsabilidad que hoy día el gremio también pareciera no estar todo el gremio dispuesto a asumir esa responsabilidad con la información y el derecho a informar. Mira, la verdad es que yo tendría que decir que sí, desgraciadamente no todo el mundo está interesado, no todo el mundo está participando del debate, pareciera que existe un estado de confort, de decir yo lo hago bien y tengo rating o tengo audiencia, en fin. Eso nos parece peligroso a nosotros porque necesitamos a todos y todas en este debate, necesitamos tener la certeza que podemos ofrecer algo mejor a la sociedad chilena, porque también es necesario decirlo, hay un ambiente de desconfianza, de incertidumbre que la hemos generado o al menos hemos contribuido nosotros a generarla. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado en la entrevista del día. No, de nada, Carolina. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad.